Y bien amigos, bienvenidos a su canal Historias de Cracks y hoy vamos a hablar del mercado de fichajes europeo que está candente. Este mercado de fichajes está bastante movido, como hace mucho tiempo no mirábamos un mercado de fichajes tan activo. Sí, hemos tenido demasiados fichajes, demasiados rumores también, demasiada polémica, peleas entre clubes por jugadores. Y bueno, hoy les vamos a contar todo lo que ha estado pasando en este mercado de fichajes de verano del 2026. Y bueno, vamos a comenzar y vamos a hablar, creo yo, del equipo que más contrataciones relevantes ha tenido y que venía teniendo un mercado de fichajes no tan activo. En los Sí. últimos mercados de fichajes no había sido como que el gran protagonista, pero sin duda alguna es el gran protagonista de este mercado de fichajes y hablamos de el Real Madrid. El Real Madrid ha incorporado aún en pleno mundial, Sí. aún en pleno mundial. Y De bueno, hecho, se hace oficial el fichaje el día del debut de España en el Mundial. Este fichaje. y algunos recordaban lo que había sucedido con el técnico de la selección española, que Julian llegó Lopetegui. Lopetegui, que llegó al Real Madrid y realmente fue, ¿verdad?, un completo desastre. Pero bien, Cucurella, el jugador español, ahora campeón del mundo, es nuevo jugador del Real Madrid procedente del Chelsea. Sí. No hubo pues ningún problema para incorporar a Cucurella. El jugador tenía el deseo de poder formar parte del Real Madrid. Se pusieron en contacto con él. Parece que fue, según declaraciones de él, bastante rápido el acuerdo. Y el Chelsea no puso ningún problema. Y este jugador esta temporada militará en el Real Madrid. Y en el Clásico le tocará defender nada más y nada menos que a Lamine Yamal. Y no solo eso, sino que se enfrentará al club de donde salió. Se enfrentará al Barcelona. El jugador firma por 6 años, contrato de 2032. Y el Real Madrid le pagó al Chelsea 60 millones. 60 millones de euros por Cucurella. Vamos al siguiente fichaje del Real Madrid y es el más sonado de los últimos tiempos. El Real Madrid va a pagar aproximadamente 120 millones por Yan Diomandé, quien estaba en negociaciones con el Paris Saint-Germain y Y el Real Madrid llegó no, y y no solo Paris Saint Germain. se quedó con él. Liverpool también. Liverpool y Arsenal estaban tras de él. Pero al final el pulso quedó entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain y el jugador se decidió por el Real Madrid. El Paris Saint-Germain dijo que no lo podían contratar, que por sus... eh, que estaba pidiendo mucho dinero, dijeron ellos, pero bueno, el Real Madrid se queda con Yan Diomandé, un gran fichaje para el Real Madrid, porque recordemos que el Madrid viene ya varias temporadas sin un jugador extremo derecho. Creo que el último extremo derecho que tuvo el Real Madrid fue Gareth Bale. De ahí no ha tenido, han ido adaptando jugadores a esa posición, pero creo que no ha tenido un jugador Bastante bueno. pero pues no tiene las características, hablamos de unas características eh, así, de un extremo encarador, de un extremo que desborda. Hace mucho tiempo que no lo tenía. Yo creo que después de Gareth Bale no ha tenido otro porque también ha jugado por esa banda Rodrigo, pero pues Rodrigo es un jugador, digamos que un tanto diferente, no con estas mismas características. Pero el Real Madrid ha hecho para mí uno de sus mejores fichajes en los últimos tiempos, que es Diomandé, quien tiene una historia bastante curiosa. Hace un año este jugador estaba jugando en las inferiores en Estados Unidos, fue a varios clubes de Europa donde nadie lo aceptó, terminó firmando por el Leganés, luego pasó al Leipzig, donde hizo una muy buena temporada, lo que lo llevó a la selección, donde en este mundial hizo un muy buen mundial y ahora está nada más y nada menos que en el Real Madrid. Y bueno, vamos a ver el siguiente fichaje del Madrid. Es Ibrahim, Dumfries. no. Ibrahim No, ese es Konaté. Konaté. Jugador que llega gratis, procedente de Liverpool, 27 años, francés. Al parecer llega al club con la intención de ser titular. Bueno, creo que el Madrid ha tenido muchos problemas en estas últimas temporadas en la parte defensiva. A pesar de tener varios defensas, inclusive la temporada anterior el Madrid se reforzó en la defensiva, en la parte defensiva, pero aún así no fue suficiente.
porque aún los refuerzos que llegaron tuvieron muchas lesiones. No sé qué pasa con el Real Madrid, pero no sé, los defensas son los que más se lesionan. Recordemos a Alaba, quien se va del equipo por una lesión eterna que tuvo Alaba. Militao viene igual lo mismo, con muchas lesiones. Y por ejemplo, Rudiger ha sido un jugador que ha tenido lesiones. Llegó este jugador también español, ¿cómo se llama? Hoysen. Huijsen, también tuvo muchas lesiones en la temporada, a pesar de que pues, es un joven y venía de una gran temporada del Bournemouth, ¿va? Pero pues, también tuvo lesiones, entonces el Real Madrid ha tenido muchos problemas en la defensa. Esperemos que Konaté pueda jugar y que tenga una gran participación con el Real Madrid. Creo que perfectamente puede ser titular por todas estas lesiones que han acompañado la defensa del Real Madrid. Vamos con la siguiente. Vamos al siguiente, y el siguiente es Bernardo Silva, el jugador portugués procedente del Manchester City que llega al Real Madrid gratis. Sí, ¿Verdad? Que llega gratis. Se rumoraba que iba para el Barcelona, sin embargo el jugador nunca tomó lo la quisimos. decisión, tomó la decisión de irse para el Real Madrid, y hay que decirlo, Bernardo Silva tuvo una gran participación en el Manchester City. En el último mundial no fue así. En este mundial realmente fue una actuación bastante regular de Bernardo Silva. Pero bueno, el Real Madrid también refuerza la media cancha y veremos cómo será la actuación de Bernardo Silva con José Mourinho como técnico. Supongo yo que ya como para hacer un revulsivo, ¿no? Podría ser, no lo veo como titular, pero podría ser ese jugador que apoye al Real Madrid de un buen recambio. Y hoy sí, este es el jugador holandés, Dumfries, procedente del Inter de Milán. El Madrid pagó la rescisión del contrato, de la cláusula de rescisión de este jugador, 20 millones de euros, al Inter de Milán. Recordemos a este jugador que tuvo una gran actuación, una de sus grandes actuaciones en la semifinal de Champions. Semifinal, No me acuerdo de ese partido yo. semifinal, ¿va? No me acuerdo de ese partido yo. Semifinal de Champions contra el Barcelona, que le anotó, creo que 3 goles le anotó. 2 en la ida, 1 en la vuelta. Y ha sido una de sus mejores actuaciones, un buen jugador, un lateral que puede llegar a ofrecerle mucho también al Real Madrid, que también esas posiciones al Madrid le han costado últimamente y no ha tenido, digamos que ese peso que se necesita. Le quita el lugar a Alexander Arnold. Puede ser un jugador que le compita a Alexander Arnold, porque Alexander Arnold creo que es un jugador que aporta mucho en la ofensiva, pero creo Sí. que defensivamente le cuesta un poco más. Yo creo que este tiene ambas cosas, que Sí, ponen entonces nivel defensivo y también el ofensivo. creo que le puede dar mucho a la competencia en el equipo, y es muy bueno tener, porque recordemos lo que pasó en el Real Madrid. Alexander Arnold también llegó y se lesionó. Estaba Carvajal lesionado. Tenía que jugar, siempre tenía que jugar, que sacrificarse Valverde Sí. en esta posición porque no había. Y a veces ponían a uno que jugara, pero te ponían a Valverde que le ayudara, porque tal vez no era un lateral. Entonces creo que el Real Madrid quiere sacarle un poco más de provecho a lo que sabe hacer Valverde, para que se preocupe realmente por lo que tiene que hacer, por su posición en la que funciona mejor, y que los laterales estén bien cubiertos, ya sea por Alexander Arnold o por este fichaje que es Dumfries. Y bien, el que hace ya algún tiempo se anunció, José Mourinho, su vuelta al Real Madrid, 13 años después, vuelve al Real Madrid y veremos qué sucede con Mourinho. El, los madridistas tenemos la esperanza. No, realmente yo como madridista le puedo decir que no es el técnico que más deseaba, pero pues no hay tampoco así como grandes técnicos disponibles para llegar al Real Madrid. Pero esperamos que Mourinho tenga esa capacidad de poder armonizar y armar un equipo, porque eso es lo que más le ha costado al Real Madrid. Tiene muchas figuras, pero todavía en la cancha esas figuras no logran hacer un equipo. Y el Madrid necesita que su técnico pueda armonizar
todos los ambientes dentro del equipo y poder formar ya por fin un equipo. No hacer un conjunto de individualidades, esperando a ver qué jugador sobresale en un partido o hace lo que un equipo no puede hacer. Y si bien estos han sido todos los fichajes del Madrid hasta el momento, se espera de que, de que el fichaje recién confirmado, que es el de Yan Diomandé, no sea el último. Al parecer, el Real Madrid todavía está buscando la compra del número 16 de España y el Manchester City, Rodri, que al parecer le costaría unos 60 millones. Y también al parecer buscar otro central, que al parecer hay dos opciones que son entre Bastoni, el central del Inter, y Guardiola, el central del Manchester City también. Que según parece que, según lo avanzado que está, parece que el Real Madrid ya tiene un acuerdo con Rodri. Falta ponerse de acuerdo con el Manchester City, pero parece que el jugador y el Real Madrid ya lograron un acuerdo. Y lo mismo sucede con Bastoni. Sí. Bastoni sería el jugador que, por petición de José Mourinho, podría llegar al Real Madrid. Entonces, todos esos dos son los rumores de fichajes. Parece que el de Rodri es el que está prácticamente hecho, que estará a 1 o 2 días por confirmarse. Confirmándose esto, realmente sería un mercado de fichajes. Creo que no sé si el mercado de fichajes más, ¿cómo que les puedo decir? Como más explosivo en la historia del Madrid. Ahora Son sí, 7 u 8 jugadores y el técnico. si llegan estos dos jugadores, ¿a qué estaría obligado a ganar el Madrid este año? Creo que el Madrid tiene que ir por todo. O sea, con el equipo que está armando, el Real Madrid no puede. O sea, una cosa es que esté obligado, otra cosa es que lo logre, ¿va? Porque pues también están los otros equipos. No juega solo el Real Madrid. Pero con el equipo que tiene, el Real Madrid está obligado a ir por todo. Si en algún caso va a perder, pero con el equipo que tiene el Real Madrid está obligado a vender cara a la derrota. Porque está armando un equipo. Todo lo que habíamos dicho que le faltaba al Real Madrid lo está contratando en esta temporada. Porque hablábamos de la defensa, hablábamos de la dificultad que tenían los laterales, hablábamos del mediocampo que no tiene, hablábamos de la parte derecha que le hacía tanta falta al Real Madrid que solo tenía la izquierda con Vinicius y el centro con Mbappé y de ahí por el lado derecho no tenía el equipo. Ahora está, el Real Madrid realmente está con estos fichajes cubriendo todo lo que se venía diciendo que le hacía falta. Entonces ya con esto, todo esto hecho, el Madrid para mí no tendrá excusa para poder ir por todo en todas las competiciones. Y esperamos realmente que el Madrid juegue, porque recordemos que la temporada anterior nadie se encontraba en Madrid a qué jugaba. Porque el Real Madrid no jugaba nada, jugaba lo que saliera, a que Mbappé anotara. A eso jugaba el Real Madrid, a que el Mbappé hiciera una jugada y anotara y poder ganar así. Esperemos que el Madrid en esta temporada pues pueda volver a ese fútbol y volver a la racha ganadora que estas últimas temporadas ha perdido. Bueno, ahora vamos con el siguiente equipo. Vamos con el mejor equipo del mundo actualmente. Vamos con el Barcelona. El primer fichaje es Karim Adeyemi, delantero. Que polifuncional, puede jugar por todos los lados ahí arriba. Ficha por hasta 2031. Y el Barça le paga 22 millones al Borussia Dortmund. Este jugador alemán viene del Borussia Dortmund. Jugador que hace unos años recuerdo que cuando estaba en Austria, en el Salzburgo, se prometía mucho más de lo que hoy es. Porque si bien hoy es un muy buen jugador, prometía ser uno de los mejores delanteros del mundo. Porque antes jugaba como un 9. Y pues bueno, hoy al parecer Hansi Flick lo quiere. No sabemos cómo porque pues es un jugador que puede jugar por todos lados. Pero me parece un buen fichaje para el Barça que lo necesita ya que pues se fue Lewandowski, no sabemos si llegará Julián, parece que Ferran se va y me parece un muy buen fichaje, jugador muy rápido, demasiado rápido y que era el este del Dortmund en estos últimos años. Y después tenemos un fichaje que en mi opinión, si bien es un buen jugador, siento que no vale la pena pagar lo que se pagó por Anthony Gordon. El Barça pagó 70 millones más 10 variables por Anthony Gordon, que sí es un buen delantero, era de la estrella del Newcastle, pero no puedes pagar 80 millones por un delantero que no sabemos si va a ser titular o suplente. Sí, yo, por ejemplo, ahorita en la Copa del Mundo fue un jugador muy bueno, muy destacado en la selección inglesa. Eh,
pero existe esa duda. ¿Dónde va a jugar este jugador en el Barça? Eh, y, ¿Y cuál será el papel del jugador en el Barça? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Rashford? Rashford se sabe que no va a regresar al Barça. Rashford va a seguir en el United. Entonces, ¿será este jugador el que sustituirá a Rashford? Puede ser, tal vez el primer revulsivo de la delantera. Pero ¿cuánto dinero pedía el United por Rashford? 30 millones. Entonces ahí es donde pienso yo que ojalá para los aficionados del Barcelona, solo espero que contra el Real Madrid no haga nada, pero ojalá que le salga, ¿verdad? Porque Rashford es un jugador que ya conocen, que ya jugó ahí. Tal vez no digamos que Rashford es el jugador como el, ¿verdad? Digamos que un jugador fuera de serie, pero ya estaba ahí. Creo que en medio de todo le había funcionado al Barcelona. Para pagar 80 millones por un jugador, no sé realmente. No sé realmente qué va a pasar con este jugador. Ojalá que le vaya bien y no termine como muchos fichajes que hace el Barcelona, que se espera mucho y terminan realmente haciendo muy poco. Recordemos lo que pasó con Griezmann, recordemos lo que pasó con Dembélé, recordemos lo que pasó con ¿qué otro más? Con Coutinho. Recordemos lo que ha pasado con el Barcelona en esos fichajes que prometen mucho, pero que realmente no es lo que el equipo necesita. ¿Verdad? Y ahí es donde veo yo la diferencia, por ejemplo, a lo que está haciendo el Real Madrid, que está fichando lo que realmente necesita. Y bueno, esperemos para bien del Barcelona que este jugador le funcione. Sí. Bueno, veremos qué pasa con Gordon, ¿no? También el Barça. Habría que esperar también qué pasa con Ferran Torres, que yo creo que después de lo que hizo, que realmente en el Mundial lo que hizo fue meter el gol del campeonato, fue su último, pero creo que eso le da como para que varios equipos lo vean, que solo eso hizo. Bueno, pero quitando su mundial, tuvo una temporada, ha tenido 2, 3 temporadas muy buenas últimamente. O sea, si Por bien. eso te digo, o sea, no sé qué va a pasar con Ferran si varios equipos van por él. Si Ferran Torres se va al Barça, la única opción sería el PSG. Y lo que tiene que pasar para que Ferran se vaya al Barça es que el Liverpool ficha a Barcola. Parece que Barcola va a llegar al Que Liverpool. parece que va a pasar. Ahora, el Barça, si llega a vender a Ferran, el que llegaría sería Julián. Ah, bueno, bueno, esa sería la primera opción para reemplazarlo. Porque, pues, si bien sabemos que el Barça quiere a Julián, el Atlético no está dispuesto a negociar con el Barça. Simplemente por ser rival del Barça. Porque el Barça le ha ofrecido la misma cantidad de dinero que le ha ofrecido el PSG o el Arsenal, pero el Atlético no quiere negociar con el Barça solo por ser el Barcelona. Porque incluso vemos lo que está pasando con Rodri y el Madrid. El Real Madrid tiene un acuerdo con Rodri y no se habla de eso. Y el Barça también tenía un acuerdo con Julián antes de hablar con el equipo. Sí, pero creo Está que pasando lo mismo, es lo mismo. sí, pero la diferencia en el caso de Rodri es que Rodri creo que tiene únicamente un año de contrato con el City y eso le da la oportunidad de hacerlo. En el caso de Julián, el problema es que el contrato con el Atlético creo que se vence hasta el 2030. Sí, Entonces, por eso es que el Atlético ha anunciado o inclusive ha denunciado que el Barcelona estaba haciendo las cosas de una manera que a ellos no les parece correcto. Inclusive lo denunció ante la UEFA, sí. ¿verdad? Porque el procedimiento no es el correcto. Eh, Sinceramente, creo que para mí, para mí, si el jugador se quiere ir, para mí el Atlético debería de dejarlo ir. Si él quiere irse al Barça, pues ni modo, que el Atlético le saque la mayor cantidad de dinero posible. Y si el Barcelona lo quiere, pues que pague lo que el Atlético quiere, ¿verdad? Porque, pues según los rumores, el equipo al que Julián se podría ir, porque parece que en el Atlético va a ser difícil que se quede, será el Arsenal. Porque el Atlético no se lo quiere vender al Barcelona. Entonces, el jugador terminará yéndose al Arsenal. No sé si le vaya a ir bien, porque pues No, no pero quiere ir ahí. Esa es la diferencia. Pero pues el jugador pertenece al Atlético y va a ir donde diga el Atlético. sí. Bueno, ahora vamos con el siguiente. Y hablando de Atlético, vamos con el Atlético, que bueno, su primer fichaje fue Alejandro Grimaldo, que también se confirmó durante el Mundial. 20 millones le paga el Atlético de Madrid al Bayer Leverkusen por este lateral de 30 años.
que me parece un muy buen jugador. No tuvo minutos en el Mundial, si no me equivoco. Lo jugó todo porque lo jugó todo Cucurella. Pero bueno, en realidad es un muy buen mediocampista, muy buen lateral que te puede jugar como mediocampista también por la izquierda. Funcionó muy bien en el esquema táctico de tres defensas y cinco medios, como con el Leverkusen, con Xabi Alonso. Y bueno, al ser un sistema parecido al del Cholo Simeone, tal vez se adapte rápido. Me parece un buen fichaje. Creo que lo sacaron por muy buen precio, 20 millones. Sí, me parece que sí. Me parece que está muy bien. Y bueno, el jugador canterano del Barça es un jugador del Atlético de Madrid. Y bueno, vamos con el siguiente, que es Hjulman. Este es un contención danés que viene del Sporting de Portugal. Jugador que incluso me parece que lo había pedido José Mourinho para el Real Madrid. Este jugador sonó para el Real Madrid cuando llegó Mourinho, pero al final se lo lleva el Atlético. ¿Cuántas contenciones tiene el Atlético? No te sabría decir cuánto ya. Bueno, no sé realmente el Atlético. El jugador es buen jugador. Eso no se puede, ¿verdad?, negar. Pero 40 millones paga el Atlético por este ahí es jugador. donde no entiendo muchas veces yo. El Atlético sigue con ese. Pero bueno, su técnico es su manera de jugar. Es su manera de jugar a más y más contenciones. Pero a ver qué sucede con este jugador en el Atlético de Madrid. Creo que el Atlético tiene suficiente equipo como para contratar otro contención, pero bueno, esas son las decisiones del Cholo que a veces le han costado en partidos importantes el poder avanzar y dar el siguiente paso que le hace falta al Atlético de Madrid. Y vamos con el siguiente, también del Atlético de Madrid. Fichan al surcoreano Kang In Lee, delantero, extremo derecho del PSG. Aproximadamente 40 millones le paga el Atlético de Madrid al PSG, me parece un buen precio. Ahora, no sé cómo va a caber este jugador en este esquema del Atlético. Eso es lo que no sé. Me parecería buen fichaje para un equipo que juega un 4-3-3, ponele. Pero para un equipo que juega 3-5-2. Es un mal planteamiento. O sea, es un mal Sí, fichaje es que, porque bueno, no sé. Este juega por la derecha. sí, ¿Por dónde juega Simeone? también la derecha. Eso es lo que yo a veces no comprendo, ¿verdad? Puede ser un recambio. Podría ser. Sí, Podría ser como un recambio este jugador, ¿verdad? Porque lo que le da Simeone al Atlético de Madrid es difícil sí, encontrar un jugador con ese va y viene totalmente. que tiene Simeone. Juliano. Sí, y realmente es un jugador que corre los 90 y por más minutos, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. Entonces, no sé realmente ahí. Porque en la otra banda está el otro jugador que contrataron, ¿verdad? La temporada Lookman. pasada, Lukman. Sí, Juega por la otra banda. exacto. Sí, o sea. Y adelante está Sorlo. Tienen a Julián, que bueno, creo que con Julián ya no van a contar. Sí, el Cholo pidió la salida de Julián. Pero bueno, veremos qué pasa. Cambiamos de liga y nos vamos a la Premier League y vamos con el Chelsea. Que bueno, ya se hizo oficial hace meses, incluso antes de que acabe la temporada, de que Xabi Alonso iba a ser su nuevo técnico, contrato hasta 2030, del técnico español, ex Real Madrid, ex Bayern Leverkusen, que no viene de un buen paso por el equipo merengue. Sí, Xabi Alonso creo que no es culpa de él. Para mí no es Xabi Alonso el culpable de su mal paso por el Real Madrid. Creo que hubieron cosas externas que llevaron a Xabi Alonso a no tener su mejor papel en el Real Madrid. Me parece una buena contratación para el Chelsea y creo que es un técnico que conoce mucho la Premier League. Fue Sí, un jugador destacadísimo en el Liverpool. Liverpool. Entonces creo que no tendrá problemas de adaptación en un equipo como el Chelsea, en un equipo también que el Chelsea tiene un muy buen presupuesto. Exactamente. Y bueno, hablando de presupuesto, el presupuesto alcanzó para fichar a un enganche, un crack este tipo, honestamente, muy bueno, pero un precio siento que un poco alto. El Chelsea ficha a Morgan Rogers, procedente de Aston Villa, por 117 millones de euros. Sí, En mi opinión, este es un grandísimo jugador, pero vale más de 120 millones de dólares. sí, yo creo que ahí el precio es excesivo para mí. Yo siento que como mucho
podría dar 100 por Morgan Rogers, porque es un crack, es muy bueno, ha sido la estrella de Aston Villa estos últimos años. Sí, bueno, Pero no yo, sé yo si está para pagar 120 millones por... Y no solo eso, sino que ya tenés un jugador ahí, en esa posición. No es un jugador que ocupas. Tenés a Cole Palmer ahí. sí. Bueno, se menciona y se ha mencionado últimamente que Cole Palmer podría llegar al United. No sabemos si eso será cierto y cuánto dinero pedirá el Chelsea por Cole Palmer, que ha sido una de sus estrellas. Recordemos que este jugador fue muy importante para que el Chelsea fuera campeón del Mundial de Clubes. Sí, y no solo eso, la temporada anterior también ganaron la Conference League. Sí, entonces es una de las estrellas del equipo y no sé si el equipo está dispuesto a dejarlo ir. Vamos al siguiente. El siguiente es el central de procedente del Crystal Palace, Maxime Lacroix, este defensor francés que estuvo en el Mundial con Francia. Llega al Chelsea por 52 millones de euros. Bueno, Contrato un, hasta 2032. hasta 2032. Bueno, creo que el Chelsea sí necesitaba como un defensa, Sí. porque recordemos que la temporada pasada el Chelsea terminó bastante mal y defensivamente creo que sí necesitaba un buen jugador. Ahora, no sé si el precio sea lo que vale el jugador, pero bueno, ahora ya estuvo, ya está en el Chelsea y creo que estos jugadores llegan a pedido de Xabi Alonso. Sí, y ahora vamos con el siguiente equipo que es el Manchester City, que bueno, de momento solo he hecho dos fichajes. El primero es Enzo Maresca, como técnico, llega a reemplazar al gran Guardiola, un legado que va a ser muy difícil de Sí, empatarlo o incluso superarlo, va a ser mucho más difícil. Pero bueno, un técnico que ya había estado en el City, no como entrenador, sino como asistente de Pep Guardiola. Y bueno, después de su buen paso por el Chelsea, con una mala salida, pero con un gran paso en el Chelsea, llega al Manchester City, el entrenador italiano. así es, un gran técnico. Para mí, un error garrafal del Chelsea en dejarlo ir, a pesar de que no estaba teniendo una muy buena temporada, pero recordemos que este entrenador fue el que llevó al Chelsea a ser campeón del Mundial de Clubes. Sí. Creo que tuvo una gran actuación y bueno, ahora para mí un gran fichaje para el Manchester City, que un equipo que ya conoce muy bien y que creo no tendrá ningún problema en dirigirlo. Claro, no será fácil llevar al equipo a ese nivel de Pep Guardiola, porque pues, no es nada fácil igualar esos números, pero creo que va a ser un técnico que va a llevar por un buen camino al Manchester City. Y vamos con el siguiente, también del Manchester City. Este es un fichaje polémico, porque si bien sabemos que es un jugador muy calidoso y muy bueno, creo que también se excede el precio demasiado. El Manchester City firma a Elliot Anderson, contención, ex Nottingham Forest, por 135 millones. Sí, esa. Sabemos que Elliot Anderson, perdón, sabemos que Elliot Anderson es un jugador muy bueno, pero pagar 135 millones por un jugador de 26 años del Nottingham Forest Sí, me no. parece demasiado. Para mí, Sé, el Nottingham Forest hizo el negocio de su vida. Realmente el negocio de su historia lo hizo con este jugador. Porque para mí es excesiva la cantidad de dinero que el City ha pagado por este jugador. se convierte en el quinto fichaje más caro en la historia del fútbol, empatando a lo que pagó el Barça por Philippe Coutinho, y se convierte en el segundo fichaje más caro en la historia de la Premier League, solo por debajo del fichaje del año pasado de Alexander Isaac por el Liverpool. Sí, o sea, ¿verdad? Casi siempre los jugadores delanteros, esos jugadores espectaculares son los que vemos en este rango de precios, Sí. ¿verdad? Pero un jugador con tensión proveniente del Nottingham Forest, para mí es una cantidad excesiva de dinero, pero el Chelsea, perdón, el Manchester City lo pagó, el Nottingham Forest le dijo, deme tanto, no sé si lo hicieron para probar a ver si se los pagaban, y resulta que el Manchester City pagó esta cantidad espectacular realmente de la cantidad de dinero que ojalá que le vaya bien, y por esto, se supone que el Manchester City está dando por hecho de que Rodri se va. Sí, llegaría como reemplazante de Rodri. Vamos con el siguiente, ahora vamos con el Manchester United, y este a mí me parece un fichajazo. Yuri Telemans, mediocampista inglés, llega al Manchester United por 41 millones. El United le paga la cláusula al Aston Villa
de Yuri Tielemans. Este jugador es un mediocampista belga que, si bien tiene 29 años, en mi opinión, para este jugador la edad no le importa porque es un verdadero crack. Recordemos que es el capitán de la selección de Bélgica, Capitán de la selección de Bélgica en con una una... gran actuación en este mundial. Y no solo eso, es el capitán de la selección de Bélgica en una Bélgica donde todavía está Kevin De Bruyne y Courtois. Y él es el capitán. Sí, un gran jugador. El Manchester United gana un gran jugador. Recordemos que Casemiro se va del United y este jugador le ayudará mucho. Y otra cosa, campeón de Premier de 2016 con el Leicester City. Sí, sí, realmente un gran fichaje para el United que venía teniendo un historial de fichajes bastante malo. Sí. Bastante malo. Creo que a los últimos realmente fichajes buenos ha sido el del portero, Lamens. el portero belga también, Sí. Lamens, portero que sustituto de Courtois, y Mateus Cunha. Creo que han sido sus grandes fichajes, pero hay una larga lista de En fichajes Beumo. en Beumo también. Pero pues anteriormente a eso había una larga lista de fichajes fallidos del United. Y ahora me parece que este jugador puede dar mucho al United. Vamos con el siguiente, también de Manchester United. Y este es el mediocampista brasileño que fue al Mundial con Brasil, proveniente del Chelsea, Andrei Santos. Jugador que llega a hasta 2031 con el United, 24 años. El United le paga 50 millones al Chelsea por este jugador. Acordémonos que el último fichaje que había llegado del Chelsea, el United, había sido Mason Mount, que es por lo que se pagaron 60 millones. Pero bueno, veremos qué pasa con este mediocampista. No tuvo una muy buena actuación en el Mundial. Y bueno, veremos qué pasa, ¿no? Sí, veremos a ver. No sé en el United cómo le irá a ir. Vamos con el siguiente. Vamos con el Liverpool. Bueno, el Liverpool se le ha confirmado fichajes, ambos españoles. El primero es su nuevo técnico, Andoni Iraola, que viene de tener una muy buena temporada y de mejorar mucho el equipo, el Bournemouth. Sí. Un equipo que usualmente está acostumbrado a descender, ahora está acostumbrado a quedar en media tabla para arriba. Sí. Y también ha confirmado el fichaje de el extremo español de 22 años, mundialista, campeón del mundo con España, Víctor Muñoz. 45 millones le paga el Liverpool a los Asuna, que si mal no me equivoco creo que un porcentaje de este fichaje va al Real Madrid. Sí. Un jugador que sale de la cantera del Real Madrid, un muy buen jugador, hay que decirlo, un gran jugador, pero pues que en el Real Madrid no iba a tener oportunidad, ¿verdad? Por eso el Real Madrid lo cedió a los Asuna. El Osasuna optó por la compra, pero un porcentaje de su venta, en caso de que llegara, era para el Real Madrid y creo que ahora se va a Liverpool y un porcentaje de su precio va a las arcas del Real Madrid. Una también buena contratación para el Liverpool. Sí, veremos si llega a ser el reemplazo de Salah. Veremos a ver qué sucede en el Liverpool ahora sin Mohamed Salah. Sí, vamos a ver. Ahora vamos con el siguiente. Nos vamos al Arsenal ahora que, bueno, este jugador ya está en el Arsenal, pero está cedido, que es Pierre Hincapié, el jugador ecuatoriano está cedido en el Arsenal, pero el Arsenal al final compró a Pierre Hincapié, 40 millones le paga el Arsenal al Bayer Leverkusen. Y el Arsenal no solo tuvo fichajes, sino que tuvo salidas también, porque uno de los jugadores más importantes, en mi opinión, para la afición del Arsenal, porque es un jugador que, si bien no se tenía muchas expectativas y siempre terminaba cumpliendo en el campo, es Trossard, que se va al Besiktas de Turquía por 22 millones. Sí, el jugador creo que ha sido un buen jugador. En este mundial no tuvo una actuación creo que regular con la selección de Bélgica, pero creo que es un muy buen jugador. Sí. Pero pues bueno, el Arsenal ha tomado la decisión de dejarlo ir. Vamos con el siguiente y nos cambiamos de club. Vamos al rival del Tottenham, al rival del Arsenal, vamos al Tottenham, que ficha al central de 29 años procedente del Bournemouth, argentino Marco Senesi, mundialista, que bueno, se metió por una lesión al mundial con Argentina, por la lesión, si no me equivoco, creo que de Foyt, no sé quién fue, pero entra por la lesión de un central argentino, se mete al mundial y bueno, hoy es nuevo jugador del Tottenham, llega gratis este jugador, pero inició contrato con el Bournemouth. Y yo creo que el fichaje polémico del Tottenham es el siguiente. Mateo Fernández. Si ustedes no conocen a Mateo Fernández, jugador de 20 años, mediocampista, que viene del West Ham. Es un jugador con mucho futuro, muy bueno, pero lo que pasa es que el Tottenham paga 114 millones de euros. 114 millones de euros. Dios. No, o sea, creo que el jugador es un buen jugador. O sea, tiene todo porque es un jugador joven. 20 años, es un jugador muy joven.
pero 114 millones, o sea, creo que este mercado de fichajes, por los precios que están pagando, por ejemplo, el precio que pagó el City de 130 millones. Sí. Creo que eso hace que el rango de precios vaya realmente un poco elevándose. Porque para mí, con todo respeto para este jugador, creo que 114 millones de euros para mí es una cantidad excesiva de dinero. Ojalá por el bien de el Tottenham que este jugador le funcione. Porque recordemos las campañas que viene haciendo el Tottenham. Sí. Que estuvo a punto de descender. Estuvo a punto de descender. Estuvo peleando el descenso la temporada anterior. Y estos jugadores a esos precios, o sea, ojalá que le funcionen, porque si no, realmente será una pérdida enorme para el Tottenham, que con esa cantidad de dinero creo que pueden fichar dos jugadores de muy buen nivel, Sí. que le pudieran ayudar un poco más al equipo, pero ojalá que le funcione y que este jugador realmente, como dicen popularmente, la rompa en el Tottenham y que le ayude al equipo y que esta temporada el Tottenham eh, no esté peleando la parte baja de la tabla como sucedió la temporada anterior. Las últimas dos. Sí, que ha estado, pero la temporada anterior sí que estaba, llegamos a las últimas 3 jornadas y el Tottenham no se sabía si se quedaba o se iba. Sí, se salvó de milagro, honestamente. Vamos con el siguiente. Vamos con el Aston Villa que fichó. Bueno, no fichó. Llega cedido un año Alejandro Garnacho al Aston Villa. Un jugador que cuando debutó en el United se esperaba mucho de él. Sí, Decían que era el próximo, era como una mezcla de Messi y Cristiano porque era argentino jugando en el United y aparte le gustaba Cristiano y Messi. Pero bueno, este jugador ha ido bajando mucho su sí, nivel. Honestamente creo yo que ha perdido el enfoque. Creo que si bien se va el Chelsea, tampoco es que sea un mal equipo, o sea, un buen Aston Villa, pero bueno. Nosotros, yo creo que cuando debutó Garnacho esperábamos que para estos años estuviera al mínimo fijo en la selección argentina, sí. Sí, no, estuviera, y no dio el ancho. fuera titular en su club y en un buen club, ya sea en el United o en el Chelsea, pero bueno, pues no ha rendido y Y tuvo oportunidad en el sí, United. en mi opinión es que da un paso para atrás. Sí, realmente sí. Ojalá que de esta temporada en el Aston Villa le sirva para retornar al Chelsea y poder llegar en un nivel óptimo, de modo de que continúe su carrera en uno de los grandes. Sí, bueno, vamos con el siguiente. Otro el Aston Villa, jugador suizo que destacó en el Mundial. Manzambi. El Aston Villa le paga 45 millones de euros al Friburgo por este jugador suizo. Que, sí, como ya habíamos dicho, destacó demasiado en el Mundial. Sí, eso es lo que pasa con el Mundial, ¿verdad? Recordemos que el Mundial es una ventana. Muchos ojos están puestos en todos los equipos, en todas las selecciones, y una destacada participación a este jugador lo ha llevado al Aston Villa. Sí, Aston Villa que se necesita recuperar de las pérdidas que ha tenido. Perdió a Tielemans. Y bueno, ha tenido otras pérdidas. Y bueno, también se habla de que puede perder a su portero y capitán. Habría que ver, ¿verdad? Porque pues temporadas anteriores se habló de lo mismo y no sucedió nada. Veremos a ver qué sucede. Esta temporada que todavía hay tiempo. Sí, falta mucho todavía. Vamos ahora con fichajes que esto lo vamos a pasar rápido. Jugadores que tal vez no están en la élite, pero son jugadores importantes. Como vemos, Casemiro se va al Inter de Miami. Procedente del United. Presidente del United, Mason Greenwood, ex jugador del Marsella, llega al Fenerbahce. Jugador que, bueno, sabemos que se le recordará por lo que pasó cuando está en el United, pero es como jugador ha sido muy bueno. Después tenemos un gran portero como lo es Sommer, creo que uno de los mejores porteros Sí. que ha salido en esta década. Se va al Brujas de Bélgica. Bueno, también hay que decir que tiene 38 años Sommer, o Sí. sea, se mantuvo mucho tiempo en la élite, pero bueno, se va al final a Bélgica. También tenemos a Robert Lewandowski, uno de los mejores 9 creo que yo de la historia, Sí. que se mantuvo también bastante en la élite hasta los 37 años en el Barça y bueno, llega a la MLS con el Chicago Fire, que incluso ya debutó el otro día con el Inter de Miami. Y bueno, esperemos cómo le va, esperemos que le vaya muy bien. También tenemos otro que es el MLS que también se mantuvo en la élite bastante, como lo es Griezmann, leyenda Atlético de Madrid, Sí. campeón del mundo, en mi opinión, jugador que tendría que tener un balón de oro, un jugador increíble y bueno, Sí, también ya debutó en la MLS. también ya debutó y anotó en la MLS ya. Vamos ahora con uno que fue la sensación del mundial como
según la FIFA, fue el mejor portero del mundial. Sí, bueno, hay opiniones cruzadas ahí, ¿verdad? Porque Bociña, la FIFA lo colocó en el 11 ideal del Mundial, pero el Guante de Oro lo ganó Unai Simón. Pero bueno, Bociña, hay que decirlo, fue una de las sensaciones del Mundial. Grandes actuaciones, eh, recordado su gran partido, por ejemplo, contra Argentina, Contra España también. contra España también, y bueno, contra España comenzó, Sí. ¿verdad? Y ya que contra Argentina también ha sido un gran partido en el que participó este guardameta de 40 años, Sí. ¿verdad? Y llega al Colo-Colo de Chile. Y a pesar de tener 40 años, después de su mundial, muchos equipos lo buscaron. Sí. Incluso sonó para el Betis. Parecer tenía un acuerdo ya con el Betis, pero pues de último momento se bajó de ese fichaje. Y bueno, tampoco es que sea un mal equipo, se va a uno de los mejores equipos de América. Sí, sí, hay que decirlo así. También se mencionaba que podía llegar al Inter de Miami. Sí, también. Pero el jugador se decidió por este equipo. Según escuché, no sé si sea cierto o no, el jugador quería llegar a un equipo que lo valorara como jugador, no por lo mediático Sí. de él, ¿verdad? Entonces, por eso decidió, aparentemente, esa fue lo que lo llevó a decidirse por el Colo-Colo. Sí, vamos con el siguiente. Este es un fichaje que decepciona, como ya decepcionó a muchos jugadores, que es que Crescencio Somerville, una estrella, era una de las mayores promesas de Holanda, ahorita mismo tuvo un gran mundial, se va por 55 millones, un jugador de 24 años, por 55 millones se va a Arabia, al Al Hilal. Es algo que decepciona, ¿no? Es una lástima que, ok, yo entiendo que los jugadores se van a Arabia, pero un jugador que tiene 24 años, que prefiera irse por el dinero antes que cumplir su sueño de jugar en un grande, me parece una decepción. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, para mí está bien que si los jugadores se van a Arabia cuando ya no tienen dónde ir y quieren, pues, obviamente, seguir ganando dinero y está bien, pero Sí, un jugador que tiene muchos años de carrera todavía. sí, lo que pasa es que creo que cada vez más la Liga de Arabia va conquistando a estos jugadores, cosa que no sucedió en el pasado, por ejemplo, con el mercado chino, Sí. el fútbol japonés, que intentaron hacerlo, El pero Qatarí. sí, no pudieron lograrlo. Pero en el caso de Arabia, creo que desde la llegada de Cristiano Ronaldo y han llegado varios jugadores jóvenes que eran tal vez promesas para jugar en los grandes de Europa y han llegado a esta liga. Y creo que eso ha ido engrosando un poco esta liga que, pues no todos sus equipos son buenos, son algunos los buenos, ¿verdad? Pero creo que el Al Hilal, el Al Nassr de Cristiano, creo que son de los equipos que mejores plantillas tienen y una combinación de jugadores veteranos con jugadores jóvenes. Entonces creo que esa razón también me está abriendo las puertas para jugadores como estos. Quisieran realmente, creo que muchos aficionados quisieran que un jugador como esto siguiera su carrera en otro grande de Europa. Pero pues también hay que decir otra cosa y es que a veces estos equipos no tienen problemas para pagar la cantidad que el equipo en el que juegan requiere. Y cosa que los grandes de Europa tal vez no están dispuestos a pagar. Sí. Bueno, veremos qué será el futuro de Somerville. No sabemos qué va a pasar en Arabia con él. Tal vez se queda ahí el resto de su carrera. Tal vez se va 2 años y después regresa a Europa, que sería, en mi opinión, el ideal. Ya el error se cometió, pero bueno, puede volver siempre, creo yo. Tiene el nivel. Y bueno, vamos con el siguiente, que este un jugador que regresa al club donde nació. Lucas Digne, otro de Aston Villa también, ex Aston Villa. Jugador de 33 años, lateral, regresa al PSG después de 10 años. Recordemos, Lucas Digne cometió un error garrafal Sí. en este mundial, que fue el penal que le cometió a Lamine Yamal, un penal infantil Sí. que le comete a Lamine Yamal, que le dio a España ese gol y ahí pues cambió todo un partido que se estaba muy cerrado. Sí. Y sabemos que el jugador va a llegar obviamente con el rol de ser suplente. No creo que le quite el lugar a Sí, Nuno Méndez. sí, es difícil. Pero bueno, sabemos que es el club en el que él Y nació. es buen jugador, o sea, ese error no lo condena. Sí, exactamente. O sea, tampoco es como que si no, yo creo que aunque no que hubiera cometido este error, Francia hubiera perdido el partido porque lo jugó Sí, no, muy mal. sí. O sea, creo que
con o sin penal, creo que España hubiera ganado. Pero bueno, ya vamos con lo último, ahora vamos con el siguiente, que un técnico, Rubén Amorim, después de un desastroso paso por el Manchester United, se consigue un buen club, se consigue un club que necesita que lo rescaten ya. No sé si es la opción correcta, pero es Sí, un club no sé, no que sé. no creo que es un club que necesita probar porque tiene que rescatarse ya, necesita que alguien lo rescate, que haya un salvador. Porque el Milan ha estado incluso, está al nivel del Tottenham, al nivel del United hace unos años, que, o sea, Sí, de lo mal que ha estado, o sea, el Milan es un equipo que sí, es uno de los, es un histórico del sí, fútbol y eh, pues está pasando un pésimo momento. tiene varias temporadas ya del Milan de ser una decepción. No juega inclusive las grandes instancias últimamente las juega el Inter. Sí, ¿Verdad? El Milan está muy lejos de jugar a grandes instancias en Europa y no sé realmente si este técnico sea la solución para el equipo, pero bueno, ni modo, ya llegó a Amorim, el técnico portugués, ex del United, llega al Milan, quien no se quería ir del United, ujú. pero pues realmente no había manera de quedarse. Sí, bueno, vamos con el siguiente y otro, el Milan, que me parece un buen fichaje, que Sí, es el delantero portugués Gonzalo Ramos, que llega al Milan procedente del PSG. Buen fichaje, lo pide Amorim. Y bueno, veremos qué pasa con él, ¿no? Ojalá que le vaya muy bien, porque honestamente el Milan ha tenido ese problema con los delanteros, que ha llegado varios que se espera mucho de ellos, pero no cumplen. yo creo que este va a ser titular. Sí, Va a ser titular, yo creo que no hay quien le le quita quite. lugar a Santi Jiménez. Sí, o sea, no creo que no tendrá oposición Sí. para ser titular. Y bueno, vamos con el penúltimo, que es Pierre-Emerick Aubameyang. Es nuevo fichaje del Depor, delantero histórico, ex Barça, ex Arsenal, ex Dortmund. Llega al Depor con 38 años, jugador que viene también en su último equipo fue el Marsella, donde también con 38 años era titular y seguía marcando goles, marcando goles. Sí, Este me parece un gran delantero y creo que va a ayudar al Depor. También puede ser un fichaje mediático porque pues sí, es un jugador top, que ha sido un grande, y llega a un equipo pequeño. Pero sí. me parece un buen fichaje. Sí, bien, buen fichaje para el Depor que regresa Regresa a después la de liga. muchos años. Sí. Y vamos con el último. De momento es el único fichaje del Bayern Múnich, por eso casi no hemos hablado del Bayern en este video, que es el delantero, o bueno, enganche delantero marroquí Saibari, que fue una de las mejores jugadores en el mundial en mi opinión para Marruecos, Sí, hasta que bueno se lesionó y se perdió el partido con Francia, pero antes se perdió con Brasil, le marca sí, gol a Brasil, marca gol con Haití, bueno creo que sí, que marca en los tres partidos de fase de grupos. creo que sí, me parece que sí. Es realmente un gran jugador que se lleva el Bayern. Creo que es un jugador que será realmente, que le irá muy bien en el Bayern para mí. Sí, veremos también, claro, no la tiene fácil porque pues si va a jugar de enganche competirá con Musiala Ahí, o sea, y si va a jugar de delantero va a competir con Harry Kane. O sí, sea, pero creo que le van a buscar ahí. Le van a buscar, creo yo, un lugar. si en el Bayern era titular Nicolas Jackson puede ser perfectamente titular Saibari. Sí, sí. Bueno, ese es el mercado de fichajes. ¿Cómo están los equipos preparándose para esta nueva temporada 26-27 Sí, en Europa? Los grandes de Europa, este mercado está muy movido y todavía lo que nos falta, porque todavía falta mucho camino por recorrer. Recordemos que falta, todavía estamos a finales del mes de julio y el mes de agosto tenemos todo el mes de agosto para ver qué sucede en este mercado de fichajes. sí, tenemos un poquito más de un mes. Y bueno, veremos qué sucede. Veremos que también sabemos que en el último día del mercado pasan cosas que nadie se imagina tampoco, fichajes que salen de la nada. Y bueno, veremos qué sucede. Pero bueno, nosotros despedimos. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden de suscribirse a este canal, de seguirnos en todas las redes. Estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram, como Historias de Cracks. También, si nos quieren ver en vivo, a veces hacemos transmisiones en Kik. Y bueno, esto fue todo por hoy. Nosotros despedimos. Chau, chau. Chao.